Continúa entonces la exposición de este primer componente, ¿verdad? Desarrollando los criterios finales vinculados al tema del Comité de Libertad Sindical. Retomo, por supuesto, la presentación, recordándoles entonces que los criterios jurisprudenciales estaban vinculados al derecho de huelga, a la no disolución administrativa, a la autonomía sindical y al pluralismo sindical. Como caso relevante podremos mencionar Colombia, ¿verdad? Con una amplísima historia de violaciones y de atentados contra dirigentes sindicales. Guatemala, con despidos antisindicales. Venezuela, con los temas de autonomía sindical en la década de los 80. Nicaragua también, etcétera. Pues en general en América Latina el tema de la libertad sindical es un tema sumamente denso, complejo, y los países de América Latina en distintos momentos y circunstancias han sido emplazados en el Comité de Libertad Sindical por estas razones. En resumen, el Comité de Libertad Sindical es el principal órgano mundial de la tutela de la libertad sindical. Y yéndonos al texto de desarrollo, quiero subrayar varios componentes. Primero, que quienes pueden presentar quejas ante el Comité de Libertad Sindical son las organizaciones nacionales de trabajadores, es decir, los sindicatos nacionales. Un sindicato de empresa no puede ir directamente al Comité de Libertad Sindical, tiene que buscar un sindicato de representatividad nacional para que lleve la causa ante el comité. Lo mismo ocurre en el caso de los empleadores. También pueden llevar estas causas, llegar a estas causas hasta el Comité de Libertad Sindical en ANCAS de federaciones internacionales, ya sea sindicales o empresariales. Finalmente, quisiera subrayar los principales criterios jurisprudenciales en relación a los temas que hemos venido abordando. Por ejemplo, el tema de la autorización previa para organizar sindicatos. Eso ha sido un tema debatido en el Comité de Libertad Sindical. Esta autorización previa está proscrita. Ejemplo, el caso de España en 1970 y adelante, en la época de transición democrática. El criterio fundamental es que los sistemas de gobernanza que exigen autorización política para crear sindicatos violan la libertad sindical, política o administrativa, ¿verdad? Luego, de nuevo, reiteramos el tema de la prohibición de la disolución administrativa. Chile es un caso recurrente durante toda la dictadura de Pinochet, y ahí el criterio es el criterio que ustedes presentaron en sus exposiciones sobre el convenio. ¿Por qué se considera que la cancelación administrativa en la disolución sindical es incompatible con el convenio? Porque estamos claros que la autoridad administrativa no es independiente, es un órgano del Poder Ejecutivo. El ministro no va a contradecir al presidente, es decir, no tiene libertad para decidir. Y por consiguiente, no hay garantías de imparcialidad a la hora de evaluar si un sindicato debe o no desaparecer. Subrayamos de nuevo el criterio o el precedente jurisprudencial de que la huelga es un medio legítimo de defensa profesional. Por ejemplo, en la década de Argentina, en Argentina, en la década de los 80, se dejó claro que las prohibiciones generales de huelga son incompatibles con la libertad sindical. Esas prohibiciones que se realizan a través de leyes, decretos o situaciones de excepción.
declaradas de manera global, con impacto para todos los sindicatos en todos los sectores. Luego, hay un tema muy interesante que está relacionado con la limitación de los servicios esenciales en relación al ejercicio de la huelga. Ahí se establece que la huelga no puede nunca ejercerse con riesgo de la vida, la salud o la seguridad de la población. Casos relevantes en ellos, Canadá y Colombia. Por esa razón es que las huelgas en el sector de médicos y enfermeras normalmente no logran alcanzar reconocimiento en el Comité de Libertad Sindical, tal y como ocurre con otros sectores. Otro tema es el despido por afiliación sindical. Guatemala, múltiples casos en la década de los 90. Aquí se establece el criterio del famoso fuero sindical, que es una forma de proteger a los dirigentes una vez que son electos. En Nicaragua se conoce el fuero sindical preventivo, aunque sea en la letra de la ley, que impide que los dirigentes sindicales sean despedidos aún antes de que se emita la personería jurídica por el ministerio. Es decir, desde el momento en que se presenta la solicitud del reconocimiento, se abre un fuero sindical para evitar que sean despedidos sus principales dirigentes. A eso se le llama en Nicaragua fuero sindical preventivo. Obviamente la protección de la vida y la integridad física de los sindicalistas ha sido siempre un tema de preocupación del Comité de Libertad Sindical. Hablamos de un caso clásico, el de Colombia, con numerosas quejas entre 1980 y 2010, en donde centenares de dirigentes sindicales colombianos fueron asesinados. Otro criterio que es importante subrayar está vinculado a la negociación colectiva. En esto hay dos categorías. Uno, la negociación colectiva no puede sustituirse por la imposición de una regla general definida unilateralmente por el Estado. Por ejemplo, los techos salariales definidos por normativas legales. Eso viola el principio de la negociación colectiva. Diferente es el establecimiento del salario mínimo, pero nunca el techo, el cual la OIT señala debe ser objeto de una negociación. También la imposición de la presencia del Ministerio del Trabajo para que la negociación sea válida está cuestionada, lo que no significa cuestionar el acto de registro con control de legalidad. Una vez que las partes han negociado un convenio, sí pueden llevarlo al Ministerio del Trabajo para que verifique que ninguna de sus cláusulas es ilegal. Eso es distinto. El problema es cuando, como en el caso de Nicaragua en la década del 80, solo se podía negociar un convenio colectivo en presencia de las autoridades del Ministerio del Trabajo. Esa es una situación diferente. Con relación al pluralismo sindical, el comité ha establecido, perdón, que efectivamente los trabajadores deben tener la posibilidad de elegir entre varias opciones sindicales y que cuando se establecen medidas restrictivas como el hecho de que para disfrutar de un convenio colectivo tiene que estar afiliado obligatoriamente al sindicato que lo suscribió, ese tipo de medida atenta contra la libertad sindical. ¿Por qué? Porque está cooptando al trabajador a afiliarse. Si usted quiere gozar de beneficios, la única forma es afiliarse al sindicato. Luego, el monopolio sindical obligatorio también se considera contrario a la libertad sindical cuando se establece, por ejemplo, a través de una regla. Todos los sindicatos deben pertenecer a una central sindical que además se llama fulanita. Eso atenta contra
el principio de libertad sindical en la jurisprudencia de la OIT, si le podemos llamar jurisprudencia. Luego, la intervención en las elecciones internas, se proscribe la intervención del Estado y también se proscribe la intervención de los empleadores, es decir, los sindicatos blancos o amarillos, auspiciados por empleadores para tener control sobre la voluntad colectiva de los trabajadores, está proscrita. En resumen, el Comité de Libertad Sindical ha tenido un impacto en la historia laboral de América Latina. Primero, porque se configuró como un mecanismo de protección frente a dictaduras militares. Segundo, porque efectivamente ha representado una defensa de la huelga y la negociación colectiva. Tercero, porque ha sido una forma de tutela ante la violencia antisindical y como consecuencia de todo lo anterior ha venido a fortalecer, al menos en alguna medida, la democracia laboral. La jurisprudencia entonces del Comité de Libertad Sindical ha consolidado estándares universales sobre huelga, autonomía organizativa, negociación colectiva, protección contra la represión y ejercicio pleno de la libertad sindical. De tal manera que esos son los criterios fundamentales que nos faltaba concluir como corolario de la primera presentación que ustedes apreciaron. Vamos ahora a pasar a otra presentación relacionada con los convenios fundamentales de la OIT y la declaración de 1998. Pasamos a la siguiente grabación.